Hola, la electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación de energía eléctrica y química. Ahí ocurren dos reacciones. En una de ellas se genera electricidad a partir de una reacción química. En la otra es completamente al revés. A diferencia de las reacciones redox espontáneas, donde se pasa de energía química a eléctrica, en la electrólisis se utiliza energía eléctrica para crear reacciones químicas no espontáneas. Este proceso se lleva a cabo en una celda electrolítica. Este es el proceso inverso a lo que ocurre en una celda o batería galvánica. Hay dos tipos de iones, positivos y negativos. Uno de ellos es el anión. El anión es un ion con carga eléctrica negativa y eso se debe a que tiene un exceso de electrones. Igualmente tiene un estado de oxidación negativo. Los cationes es un ion, ya sea un átomo o una molécula, con carga eléctrica positiva, es decir, con un efecto de electrones. Tiene un estado de oxidación positivo. Igual vemos de que existen dos tipos de electrodos, positivos y negativos también. En este caso, el ánodo es un electrodo positivo. Dentro de una célula electrolítica atrae a los aniones hacia él, ya que tiene carga positiva. En cambio, los cátodos son los electrodos negativos, que son los que atraen a los cationes. En el experimento es separar las moléculas de agua en hidrógeno y en oxígeno por medio de la electrólisis. Para este experimento usaremos una celda electrolítica. En la parte de abajo se encuentra el ánodo y el cátodo. En nuestro experimento intervienen reacciones de tipo redox, que se caracterizan por la transferencia de electrones de una sustancia a otra. Aquella sustancia que se oxida pierde electrones, mientras que la sustancia que se reduce gana los electrones. Para explicar lo que pasa en la celda electrolítica tenemos dos ecuaciones, una de oxidación y la otra de reducción. En la oxidación tenemos dos moléculas de agua que dan como producto 2 de oxígeno en forma de gas más 4 hidrógenos en forma acuosa y 4 electrones por separado. Esto pasa en la parte del ánodo. Para saber qué pasa en la reacción de reducción, tenemos dos moléculas de agua más dos electrones que te producen una molécula diatómica de hidrógeno en forma de gas y dos moléculas de hidróxido en forma acuosa. Esto pasa en el cátodo. Si tenemos las dos reacciones, la del cátodo y la del ánodo, y las queremos sumar para obtener la reacción neta, lo total que nos queda, se puede hacer de esta forma. Primeramente hay que notar que en la primera reacción tenemos 4 electrones separados, mientras que en la segunda reacción tenemos 2, y esto nos generaría un desequilibrio de cargas. Por lo tanto, hay que tener, para neutralizar esto, hay que hacer que las dos tengan la misma carga, por lo menos de electrones. Entonces, lo que se hace aquí es multiplicar todo esto por 2. Esto nos deja, ahora sí, esto se puede sumar, esta con esta, para tener como resultado que de 6 moléculas de agua tenemos aquí estos 4 electrones, con estos 4 electrones se pueden cancelar. Tenemos al final una reacción de oxígeno en estado gaseoso más 2 moléculas diatómicas de hidrógeno también en estado gaseoso, y nos resulta también 4 iones de hidrógeno y 4 iones de hidroxilo. Estos dos siguen siendo en forma de disolución acuosa. Como ya llegamos a nuestra reacción completa y total, podemos ver entonces lo que nos va a resultar adentro de la celda electrolítica. Tenemos entonces que de 6 moléculas de agua sacamos una molécula de oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno. Esto de aquí es interesante porque sabemos que el agua es H2O y estamos teniendo moléculas diatómicas de hidrógeno y de oxígeno. Solamente que, según esta ecuación, tenemos el doble de moléculas de hidrógeno que de oxígeno, y esto concuerda con la fórmula del agua. Y por otra parte, estas de aquí se pueden volver a combinar adentro de la celda
para formar con estos 4 protones y estos 4 hidroxilos. Si tenemos un hidrógeno que se combina con un hidrógeno y un oxígeno, al final vuelve a salir H2O, y en este caso tenemos 4 moléculas. Entonces estas pueden volver a formar parte de las originales que teníamos y seguir el proceso de electrólisis. Y estos de aquí, recordemos que uno pasa en el cátodo y uno en el ánodo, por lo que de cada lado deberíamos tener un gas diferente y en cantidades pues diferentes. En uno de los lados va a ser el doble que en el otro. Los materiales para nuestro experimento son agua, H2O, bicarbonato de sodio, NaHCO3, una celda electrolítica y un capacitor que convierta la corriente alterna en corriente directa. Utilizamos bicarbonato de sodio en el experimento principalmente porque se trata de un electrolito. El agua por sí misma no puede conducir la electricidad, así que con el bicarbonato de sodio se pretende que la electricidad se conduzca. Asimismo, cuando se disocia el bicarbonato de sodio, quedan Na y HCO3. El Na tiene un menor potencial de reducción que el hidrógeno y el HCO3 está en su estado máximo de reducción. Esto significa que no van a intervenir en las reacciones redox. La celda electrolítica que vamos a utilizar está hecha de tubos y unas mangueras. Todos estos están comunicados por adentro y es por aquí por donde se introduce el agua o la solución de agua con el electrolito para llenar todo lo que haga falta. En la parte de acá abajo tenemos nuestros 2 electrodos hechos de grafito. Estos se conectan hacia afuera con unos cables que se conectan después a la energía eléctrica. Por convención se utilizará este como el positivo, este como el negativo. Teniendo esta diferencia de cargas, se espera que en cada electrodo pase una reacción diferente y que entonces el agua se pueda disociar y descomponer en sus componentes de hidrógeno y oxígeno de diferentes lados de la celda. Entonces estos ascenderán por las mangueras y quedarán acá arriba. Por último tenemos unas válvulas que sirven para liberar los gases y utilizarlos para experimentar o hacer otra cosa con ellos si se requiere. Mezclamos 350 mililitros de agua con 20 gramos de bicarbonato de sodio y los pusimos en la celda electrolítica hasta llenarla hasta aquí. En este caso la concentración de bicarbonato pues tiene poca importancia porque solo actúa como un electrolito para permitir la conducción de la electricidad, pero como vimos no es importante o no forma parte de la reacción como tal de la separación del agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces no se va a formar ningún gas a partir del bicarbonato de sodio que se pueda observar en estas mangueras.
Como podemos ver, ese fue el resultado. Aquí tenemos el hidrógeno y aquí el oxígeno puro. Como podemos ver, en el ánodo se encuentra el oxígeno y por el otro lado el cátodo está el hidrógeno. Como podemos ver, aquí hay más hidrógeno que oxígeno, porque en una molécula de agua existen 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno.